EDETEAM es tecnología para todos. Comienza a estudiar gratis en ede.team y no te detengas. JavaScript es uno de los lenguajes más populares en el mundo y durante la década del 2010 al 2020 fue el número 1 sobre la Tierra y se apoderó de casi todas las industrias del desarrollo de software. Todo se hacía con JavaScript y llegó a hablarse de la fatiga JavaScript. Pero ¿sabías que este lenguaje que llegó a dominar el mundo, que es el único lenguaje en el desarrollo frontend con el permiso de WebAssembly del que hablaremos en otro video, así que no me echen hate en los comentarios? ¿Sabías que este lenguaje fue creado en apenas una semana, que puso en guerra a dos empresas enormes, que gracias a este lenguaje se creó Firefox, que gracias a este lenguaje se creó Google Chrome y que aún así este lenguaje fue uno de los más vilipendiados, insultados y odiados por los programadores por años, más que PHP incluso, y que durante casi 10 años su desarrollo estuvo completamente abandonado? Esta es la historia de JavaScript. Pero antes de continuar con la historia de JavaScript, te cuento que estamos en el día 4 de la Semana de la Tecnología. Una semana en la que todo EDETEAM está con descuentos increíbles para que domines la tecnología con los mejores cursos en español y para que construyas tu carrera y no te detengas. Y por si eso fuera poco, durante la Semana de la Tecnología liberamos nuestros mejores cursos premium completamente gratis para que disfrutes la experiencia EDETEAM. Los dos cursos de hoy son Kubernetes desde cero para que aprendas a crear una arquitectura de microservicios basada en contenedores y puedas hacer el despliegue de tus aplicaciones en clúster de Kubernetes. Y el segundo curso es cómo crecer en TikTok. TikTok es la red social número 1 en el mundo hoy en día, le duela a quien le duela. Y marketeros, community managers, emprendedores, creadores de contenido necesitan saber las estrategias para crecer en TikTok. Así que este curso te va a enseñar cómo entender TikTok, cómo funciona el algoritmo, qué estrategias utilizar, qué estructura debe tener un video en TikTok para volverse viral. Todo eso gratis el día de hoy por la Semana de la Tecnología. Mañana vendrán otros 2 cursos y todo EDETEAM con un enorme descuento. No dejes pasar la Semana de la Tecnología porque sucede solo una vez al año. Así que ve a ede.team, haz clic en el enlace que aparece ahí arriba o en el que aparece abajo en la descripción de este video para dominar la tecnología con esta gran campaña de EDETEAM. Porque EDETEAM es tecnología para todos. Volviendo a la historia de JavaScript, vámonos hacia el año 1994, hace 28 años ya, cuando yo tenía apenas 14 años y yo no conocía qué era internet en esos tiempos porque recién estaba llegando a Estados Unidos la web. En ese año aparece Netscape, el primer navegador masivo de la historia. Antes de Netscape había un navegador llamado Mosaic, pero que fue un navegador solo para la élite friki, la élite tecnológica. A partir de ese navegador se creó Netscape, que llevó la web a todo el mundo, a las personas de oficina, a los estudiantes, a las amas de casa, a las personas mayores, literalmente tecnología para todos, como EDETEAM. Y ese año Netscape sale a la bolsa, no tenía ingresos, no tenía modelo de negocios, pero como era la siguiente revolución de la tecnología después de la computadora personal, ganó muchísimo dinero en su salida a la bolsa. Así que un señor llamado Bill Gates dijo: creo que se nos pasó esta siguiente revolución de la tecnología. Pero no importa, yo me muevo muy rápido y así como me moví rápido en el mundo de las interfaces gráficas, me voy a mover rápido en el mundo de la web. Así que voy a desarrollar mi navegador llamado Internet Explorer que va a competir contra Netscape. Y empieza lo que hoy conocemos como la guerra de los navegadores. Una guerra despiadada de la que podemos hablar en otro video, cuéntame en los comentarios si te interesa eso, pero una guerra muy dura entre Microsoft, que tenía recursos prácticamente ilimitados. Bill Gates era el hombre más rico del mundo, y Netscape, una empresa nueva con dinero pero que no tenía el poder para enfrentarse a un gigante como Microsoft. Entonces Internet Explorer empieza a atacar con toda su fuerza. Para 1995 Netscape se da cuenta que las páginas web son bastante básicas, son solamente para consumir, es como una revista pero en una pantalla. No hay interacción, el usuario simplemente es pasivo y consume, así que decide crear un lenguaje de programación que funcione en el navegador, un lenguaje básico, un lenguaje de scripting, es decir, un lenguaje de comandos específicos para hacer algunas cosas básicas. Si no sabes exactamente a qué me refiero con scripting, tenemos un curso en EDETEAM que puedes ir a ver para saber más de este mundo. Para eso contratan a Brendan Eich, y Brendan Eich crea JavaScript en apenas una semana, porque pues estaban en plena guerra de los navegadores y él hace lo que puede en una semana. El man era un genio, sí, pero tampoco es que le haya salido un lenguaje perfecto, y eso arrastró la mala fama de JavaScript durante varios años. Pero ojo con esto, no se llamaba JavaScript, se llamaba LiveScript, porque eran scripts vivos en el navegador, ¿no? Pero en esos años había un lenguaje llamado Java, el de la tacita de café, que en aquellos años era famosísimo. Por lo tanto dijeron, vamos a aprovecharnos de este nombre para ganar marketing, ¿no? Entonces, en vez de LiveScript, le pusieron JavaScript.
Y sí, JavaScript y Java no tienen nada que ver, son lenguajes completamente diferentes. Nuevamente Microsoft se da cuenta que se le escapó el tren y dice, yo voy a crear también mi propio lenguaje de programación, así que le hace ingeniería inversa a Netscape y crean JScript, que era su versión de JavaScript. Entonces teníamos a JavaScript por un lado, JScript por otro lado, que no eran 100% compatibles. Compartían algunas cosas, pero no eran compatibles del todo. Así que Netscape dice, necesitamos un estándar, porque si no, cada navegador va a hacer sus versiones y no se puede vivir así. Ya se había creado el estándar para HTML con la W3C y ahí también se incluyó el estándar de CSS, pero no había un estándar para JavaScript porque JavaScript no es un lenguaje que se haya creado dentro de la especificación de la web. JavaScript se creó después por esta guerra de navegadores y por mejorar las páginas. Entonces, lo que hace Netscape es enviar este código de JavaScript, su especificación, a ECMA. ECMA es una organización europea que se encarga de hacer estándares de tecnologías. Así que le mandan y le dicen, necesitamos un estándar que todas las empresas cumplen. Para el año 1997, ECMA lanzó la primera versión de su estándar llamado ECMAScript 1. Y aquí tengo que hacer una analogía para que me captes la idea. Los estándares son algo así como la Real Academia Española. Ellos ponen las reglas, pero la gente ve si les hace caso o no. En serio, ellos no son la Real Academia Española no es policía del lenguaje, más bien ellos recogen el uso de los hablantes y le dan una forma y una estructura, ¿no? Pero la gente pues puede ignorarlo. De manera similar ocurre con ECMAScript. Lanzó su estándar, a Microsoft le importó 5 pepinos y Microsoft siguió haciendo su JScript como ellos querían. En el año 1998 sale la versión 2 de ECMAScript, en el año 1999 la versión 3 de ECMAScript, en el año... No hubo ningún año porque la versión 4 nunca salió. Hubo rencillas internas entre los grupos que trabajaban en la especificación, nunca llegaron a ponerse de acuerdo y de 1999 hasta el año 2009, 10 años, JavaScript no tuvo una nueva especificación, abandonado por una década. Y en esos tiempos era en que se pensaba en JavaScript como un lenguaje tonto, un lenguaje para poner animaciones o cositas volando por la pantalla y nada realmente serio. JavaScript es un lenguaje que solo vive en el navegador, no puede instalarse en un servidor, conectarse a base de datos y otras cosas que hacen los lenguajes, digamos, serios, ¿no? Entonces JavaScript era el patito feo de la programación y a pesar de ser el patito feo, era el lenguaje que todo programador web tenía que usar, le guste o no le guste, porque era el único lenguaje en el navegador. Pero en el año 2002 aparece un libro que marca una especie de antes y después en el mundo de JavaScript llamado The Good Parts de Douglas Crockford. Este libro básicamente te dice, JavaScript no es un mal lenguaje, tú eres un mal programador. Y ese libro realmente como que le devolvió la vida a JavaScript diciéndole a la gente, oye, tú lo estás usando mal, JavaScript es excelente, fíjate las cosas que se pueden hacer con él. Y el mismo Douglas Crockford, que trabajaba para ese entonces en Yahoo, creó la especificación de JSON. JSON es JavaScript Object Notation, que es una forma de enviar, de transmitir información entre aplicaciones. Una forma muy sencilla, fácil de leer por los humanos, muy liviana para las computadoras y que era un reemplazo a XML. Así que digamos que poquito a poquito JavaScript empezaba a recuperar un poco de prestigio. El mismo año 2002 se lanza Firefox y este navegador compite contra Internet Explorer en una segunda guerra de los navegadores porque la primera la perdió Netscape. Un dato interesante aquí es que Netscape es arrasado de la faz de la tierra por Microsoft, pero en el año 1998, antes de morir, entrega su escudo, ¿no? Como el Capitán América en Infinity War, aunque por las puras entregó su escudo, ¿no? Pero esa es otra historia. El punto es que Netscape entrega su código, abre su código y con esto se crea el concepto de open source. Seguramente tú has escuchado open source, por supuesto que sí, pero quizás no sabías que esto comienza cuando Netscape, antes de morir, libera su código y dice, quizás alguien en el futuro use este código para crear el bien y para una segunda batalla contra el mal, que se representaba por Internet Explorer, que llegó a tener más del 95% del mercado de Internet. La gente creía que la E de Internet Explorer era realmente Internet, no sabía diferenciar entre Internet como el concepto y un programa específico que era Internet Explorer. Se había
metido de esa forma en la cabeza de la gente. Microsoft tuvo un juicio de monopolio porque Internet estaba instalado en Windows y no podías desinstalarlo, tampoco podías cambiar de navegador predeterminado. O sea, habían jugado bastante sucio esta guerra. Pero en el año 2002, Firefox nace a partir de este código que había dejado Netscape. Entonces, Firefox respetaba los estándares de ECMAScript que Microsoft no quería respetar, y Firefox se convirtió en una especie de grito de la libertad de todos los programadores que estaban esperando por este momento. Entonces los programadores, la gente aficionada a la tecnología, amaba Firefox, fue genial. Yo me acuerdo de esos tiempos, ¿no? Cuando Firefox salió y uno estaba de evangelista diciéndole a sus amigos y conocidos, ¿por qué usas eso? Mira, aquí en Firefox tienes pestañas, aquí en Firefox tienes el buscador integrado, aquí en Firefox tienes extensiones, aquí en Firefox tienes PNGs, porque no había PNGs transparentes en Internet Explorer, no los reconocía, y varias cosas más, ¿no? Además que para programadores, Firefox respetaba los estándares de JavaScript. Pero aún así, por más bonito que sea, el rey seguía siendo Internet Explorer. Así que, si tú programabas para la web, no tenías más remedio que hacer un código JavaScript para Internet Explorer y un código JavaScript para Firefox, sin contar HTML y los doctypes y los metas raros que había que meter para la compatibilidad. Si tú eres viejo, sabes de qué te estoy hablando. Pero esta pesadilla de escribir doble código se acaba en el año 2006, cuando aparece nuestro amigo jQuery, que se convirtió en el amo y señor absoluto de la web por una década. ¿Por qué? Porque jQuery nos permitía escribir código JavaScript limpio, muy bonito, con una sintaxis súper sencilla, utilizando selectores de CSS. Era tan fácil escribir código con jQuery, y jQuery hacía todo el trabajo sucio por debajo. O sea, jQuery traducía tu código a código compatible con Internet Explorer y código compatible con Firefox. Así que era una maravilla. Prácticamente no existían cursos de JavaScript. Existían cursos de JavaScript con jQuery. O sea, como lo básico de JavaScript para que entiendas cómo funciona, y de ahí nos vamos a jQuery, porque escribir JavaScript purito como que no vale la pena, ¿no? Para esos años la web no paraba de crecer. Los navegadores eran cada vez más potentes y tenían capacidad para procesar más tareas, con lo cual se le empiezan a delegar más tareas a JavaScript. La explosión de jQuery permite que algunas tareas que las mandábamos al servidor se las encarguemos ahora al navegador, y como los navegadores eran más potentes, cada vez empieza a desarrollarse el concepto de aplicaciones web. Ya no sitios web, sino aplicaciones completas con toda su lógica de negocio, pero funcionando en un navegador que tú no tenías que instalar en tu computadora. Eso depende en gran medida del poder que adquieren los navegadores, no solamente el lenguaje JavaScript. Así que en el año 2008, Google lanza su navegador Google Chrome. ¿Por qué? Porque Google, a diferencia de Microsoft, es una empresa basada completamente en la web. Todo su negocio está en web, mientras que Microsoft comenzó su negocio como una empresa de software para computadoras, software para escritorio. Google todo fue web, así que ellos eran conscientes de que si ellos querían una web en la que ellos puedan poner ciertas reglas de juego, una web en la que ellos pudieran innovar y crear productos, necesitaban un propio navegador, y un navegador que le dé muchísima velocidad a JavaScript, porque en el navegador existe algo llamado motor de JavaScript. Ese motor es el que traduce el código JavaScript para que el navegador pueda ejecutar las órdenes que vienen en ese código. Entonces, la principal ventaja de Google Chrome frente a Firefox e Internet Explorer era su velocidad. Era enormemente veloz, se sentía como subirte a un auto de carreras, y Firefox empezaba a sentirse como un camión o una camioneta grande, muy cool pero pesada, mientras que Internet Explorer empezaba a sentirse como una carroza oxidada, vieja y que chirriaba al andar. Google Chrome creció muchísimo, muy rápido, y en gran parte esto debido a su motor de JavaScript V8. Este motor había alcanzado a ser hasta 8 veces más veloz que el motor de JavaScript de Firefox. Era algo muy difícil de superar, y muy pronto Google Chrome se convirtió en el nuevo rey de Internet. Internet Explorer eventualmente desapareció. Microsoft misma se encargó de matar a Internet Explorer y crear otro navegador llamado Edge, que sí respeta los estándares. Ojo que Microsoft hizo una trampita antes. Primero mató Internet Explorer y luego creó un primer Edge. Este primer Edge tenía la misma E de Internet Explorer, pero tenía una colita rockera o pan aquí. Pero en el fondo era Internet Explorer. Era lo mismo, solo lo habían maquillado. Eso fue trampa. Luego salió una siguiente versión llamada Edge Chromium, basada en la misma base de código de Google Chrome. Ese es el Edge que tenemos ahora y que está creciendo muchísimo y cada vez quitándole más mercado a Google Chrome. Pero esa es otra historia de la que hemos hablado en este video, donde te contamos la historia de todos los navegadores. Pero si quieres solamente la historia de Edge, pues la dices en los comentarios y la hacemos en otro video. El punto es que lo especial de Google Chrome era su motor V8, porque con eso se podían correr aplicaciones web más rápido, y Google ya estaba
estaba trabajando en aplicaciones web, es decir, aplicaciones que corren en el navegador, como Google Maps, Gmail, Google Docs, la versión de Office para Google, etc. Entonces le convenía mucho. Al año siguiente, 2009, empieza la real revolución de la web, que no hubiera sido posible sin Google Chrome. Y es que el programador estadounidense Ryan Dahl lanza Node.js y a la gente le explota la cabeza. ¿Por qué? Porque él sacó el motor V8 de Chrome, del navegador lo sacó y lo llevó al servidor en un entorno de ejecución llamado Node.js. Con lo cual ahora podías escribir código JavaScript que era interpretado en el servidor, como PHP, como Java, como Python, como Ruby, como C#. ¡Wow! Increíble. Y ojo que una confusión muy común y que incluso he visto en gente que se dice full stack y conocedora del tema es que Node.js no es un framework. Node.js es un entorno de ejecución, que son cosas absolutamente diferentes. Cuando alguien te diga que Node.js es un framework, levanta una ceja y aléjate lentamente de esa persona. Node.js es un entorno de ejecución en el servidor, con lo cual ahora tenemos JavaScript en el servidor, JavaScript en el navegador y podemos crear las famosas aplicaciones isomórficas o universales, ¿no? Que tengan JavaScript en todo el stack. Al año siguiente, Google lanza Angular y ahí sí es el acabose. Se vuelve una fama total y empieza la fiebre JavaScript en el mundo. Aparece este famoso stack Min, que era Mongo para la base de datos, Express como framework de Node.js, Angular como framework en el frontend y Node.js como entorno de ejecución en el backend. Ese stack Min marcó varios años del desarrollo web y todo el mundo quería aprender Min y todo el mundo saltaba a esta tecnología porque estaba de moda, era mucha moda, ¿no? Pero esta fiesta duró unos años porque luego Google dio marcha atrás y dijo, no está bien AngularJS, vamos a crear Angular 2, en el cual le vamos a quitar el apellido JS y se va a quedar solamente en Angular, va a usar TypeScript y va a ser bastante diferente a AngularJS. Y ese es el Angular que tenemos hasta el día de hoy, o sea, ya no es AngularJS. Pero a mucha gente le encantaba el AngularJS, las directivas y esa sintaxis declarativa tan chévere, ¿no? Así que un programador que salió del equipo de AngularJS, que también estaba incómodo de que AngularJS desaparezca para convertirse en otra cosa muy diferente, creó su propio framework sacando las mejores prácticas de Angular y las mejores prácticas de React llamado Vue.js. Este programador se llama Evan You y Vue es uno de los frameworks más queridos por toda la comunidad. Se lanza en el año 2014 y es un framework progresivo, es decir, un framework que va creciendo junto con tu proyecto. Puedes empezar con Vue utilizando un CDN, así como antes se hacía con jQuery, solamente con una línea en el header y ya estás usándolo, pero luego mientras tu proyecto crezca puedes meterlo ya en las dependencias de tu proyecto e ir añadiéndole componentes y eso lo hace fantástico. La rapidez para empezar con Vue.js es una de sus principales ventajas. Además que Vue, a diferencia de React o de Angular, no es mantenido por una gran empresa sino por toda la comunidad. En el año 2013, un año antes de que aparezca Vue.js, aparece React. React es una propuesta de Facebook para el desarrollo frontend, porque Facebook es una aplicación web. Recuerda eso, después se volvió aplicación móvil, pero Facebook siempre fue una aplicación web y creció tantísimo que se enfrentó a grandes retos que el desarrollo tradicional no tenía. A diferencia de AngularJS, que era un proyecto interno dentro de Google y que no se usaba en los proyectos importantes de la empresa, React no fue un proyecto secundario para mantener algunos proyectos extra, sino que React fue creado exclusivamente para mejorar el rendimiento de Facebook, porque era tan grande, tenía tanta gente, por momentos la interfaz se bloqueaba por la cantidad de gente que entraba, necesitaban una nueva manera de manejar la interfaz. Y así crean React, con la filosofía de crear componentes reutilizables, crear un Virtual DOM, que era el DOM en memoria, para no sobrecargar al navegador, y un nuevo lenguaje llamado JSX que te permite escribir JavaScript como si escribieras HTML. Y eso lo hizo un boom, a la gente le encantó y empezó poco a poco a morirse el concepto de jQuery. Creo que la estocada final para jQuery es en el año 2015 cuando sale ECMAScript 6. Después de 6 años del ECMAScript 5 de 2009 sale la versión 6 de ECMAScript y a partir de entonces todo cambia para bien, porque después de haber tenido sequías de 10 años y de 6 años en que no habían actualizaciones para JavaScript, JavaScript empieza a actualizarse año con año. Por eso también a esa versión se le conoce como ECMAScript 2015, porque a partir de entonces empezaron a actualizarse todos los años. ECMAScript 2015, 2016, 2017, 2018 y así sucesivamente. Fue el mejor momento para ser programador JavaScript.
Y algo que no te he dicho, JavaScript es muy fácil de aprender, no es complejo. Si es tu primer lenguaje, quizás te marees un poquito porque siempre comenzar es difícil, pero realmente cuando tienes cierta experiencia, JavaScript no es complicado, JavaScript no es para los super genios y superdotados con coeficientes altísimos. No, JavaScript es algo en lo que te diviertes, más aún si has venido de la época antigua en que se sufría y llegas a React y llegas a Vue y dices, wow, qué fácil se hacen las cosas acá, es increíble. En mis tiempos, hijito, las cosas se hacían diferentes. O sea, se disfruta realmente. Entonces tenemos 3 frameworks, de los cuales React es el que ha ganado ventaja sobre los dos. Hoy en día la mayor cantidad de ofertas laborales es de React. Eso no le quita para nada fuerza y prestigio a los otros 2 frameworks que son Angular y Vue. De hecho, no te he comentado, pero Angular, Vue y React los puedes aprender en EDTeam. Hay un cuarto framework llamado Svelte que tiene una filosofía de entregarte JavaScript limpio en el frontend. A la gente también le gustó mucho, pero su cuota de mercado es un poquito menor, pero también es bastante chévere. Por esos años, en el 2012, aparece TypeScript, una versión de JavaScript desarrollada por Microsoft. TypeScript añadía nuevas funciones muy importantes como el tipado o la orientación a objetos. Eso hizo que TypeScript se mantenga fuerte año tras año y hoy sea un lenguaje muy importante que todo programador JavaScript debe tener en cuenta. Y por eso la versión 2 de Angular vino directamente con TypeScript, ya no con JavaScript purito. Aunque JavaScript es compatible con TypeScript, así que darte el salto tampoco es que sea tan complicado. Y hoy por hoy también se puede desarrollar en React y en Vue con TypeScript. Para esos años, JavaScript aparecía como el número 1 en todos los rankings como el lenguaje más usado del mundo. Pero también llegaba la fatiga a JavaScript. Veías a JavaScript en la web, veías a JavaScript en aplicaciones de escritorio con Electron, veías a JavaScript en aplicaciones móviles con Ionic, veías a JavaScript en IoT, en robótica, en Machine Learning, en realidad aumentada, realidad virtual, lo cual no está mal. Todo lenguaje puede tener muchas áreas, pero todo venía como de golpe, ¿no? Estaba tan famoso JavaScript que se quería hacer de todo y pues JavaScript tampoco es lenguaje ideal para hacer de todo, ¿no? Pero sí existen opciones muy interesantes como Electron para hacer aplicaciones de escritorio utilizando JavaScript. Visual Studio Code está desarrollado con Electron, Spotify está desarrollado con Electron, las aplicaciones de escritorio me refiero a, y eso es muy chévere porque es fácil llevarlo a web, ¿no? Y mantener cierta coherencia entre la aplicación web y la aplicación de escritorio. También está el concepto de las PWA, que son aplicaciones web progresivas que a partir de tecnologías web con JavaScript se pueden convertir rápidamente en aplicaciones móviles sin hacer muchos cambios. Y todo eso con JavaScript. Y todo esto lo puedes aprender en EDTeam. Recuerda que por la Semana de la Tecnología tenemos grandes descuentos. Así que si quieres dominar JavaScript y muchas otras tecnologías del desarrollo de software, ve a ed.team para dominar la tecnología y no te detengas. Para ir cerrando este video que podría durar varias horas más, en el año 2016 se lanza Next.js, el framework más importante para el desarrollo con React, porque recuerda que React al final de cuentas es solo una librería, no es un framework, porque se encarga solo de la vista. Entonces uno tenía que estar añadiendo varios componentes extra, pero llega Next para solucionar eso, ¿no? Y darnos todo el marco de trabajo. Next es hoy por hoy la forma más usada para desarrollo frontend con React y también lo puedes aprender en EDTeam. Y en el año 2018, Ryan Dahl, aquel programador que lanzó casi 10 años antes Node.js, se arrepiente y dice que cometió varios errores al lanzar Node.js y lanza Deno, que es Node al revés, la alternativa a Node.js con todas esas cosas mejoradas en su opinión. Y que tiene razón en varias cosas, ¿no? En otro video hablaremos de Deno versus Node.js para comentar más del tema. Pero eso es en el 2018 y también puedes aprender Deno en EDTeam porque tenemos un curso de Deno, otro curso de Node y de todas las tecnologías que hemos hablado hoy por hoy. Dominar JavaScript te va a abrir muchas puertas de trabajo, pero lo más importante que quiero que sepas es que hoy por hoy JavaScript ya no es solo JavaScript. Si tú te quedas solo con JavaScript, quizás tengas menos oportunidades. Yo te recomiendo, aparte de JavaScript, aprender TypeScript, aprender alguna tecnología encima como React, como Angular, como Vue, como Next, porque eso es lo que ya te va a dar más oportunidades. JavaScript a 2022 es mucho más que tan solo JavaScript, aunque parezca una contradicción, pero así es el mundo de JavaScript en 2022. Y eso es todo por este video. Espero que te haya gustado hacer esta historia desde el 1994 cuando empezamos hasta el día de hoy. Y recuerda que si quieres aprender JavaScript, EDTeam
EDETEAM es el lugar adecuado para ti. Tenemos cursos desde cero hasta súper avanzados en JavaScript, testing, librerías, frameworks, proyectos, bases de datos, entornos de ejecución, todo lo que quieras aprender con JavaScript lo tienes en EDETEAM. Y recuerda que estamos con un gran descuento por la Semana de la Tecnología. Ve a ede.team o en el enlace en la descripción o por acá arriba donde aparezca para aprovechar estos descuentos. De corazón espero que este video te haya gustado mucho. Es una historia que a mí me encanta porque en gran parte la he vivido. La ventaja de ser viejo es esa, que las historias las vives, no solo las cuentas. Y bueno, cuéntanos en los comentarios qué te pareció y de qué otras tecnologías te gustaría que contemos su historia. Yo soy Álvaro Felipe de EDETEAM y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. EDETEAM es tecnología para todos. Comienza a estudiar gratis en ede.team y no te detengas.